por orden de frecuencia del tubo digestivo de las conocidas esofagitis. ¿Y qué entienden ustedes por esofagitis? ¿Quién me puede decir? ¿Qué serán las esofagitis? La inflamación de la mucosa del esófago, doctor. Muy bien. Y hablando de la inflamación de la mucosa del esófago, ¿qué piensan ustedes que nos podría provocar, por ejemplo, una inflamación a nivel del esófago? Por ejemplo, ¿algún medicamento nos podrá provocar esofagitis? Por ejemplo, Las el reflujo. tetraciclinas. Muy bien. ¿La enfermedad de reflujo gastroesofágico nos podrá provocar esofagitis? ¿Algún cáustico ingerido nos podrá provocar esofagitis? Obviamente que sí, ¿no? Entonces vamos a ir viendo varias causas de esofagitis y se van a dar cuenta de que el esófago está totalmente expuesto o susceptible de ser dañado. ¿Por qué creen? Porque es un órgano de paso, es decir, todo lo que ingerimos, todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, sea líquido o sólido, pasa por el esófago, lamentablemente, y obviamente es un órgano de tránsito y está terriblemente susceptible de ser dañado, ¿no? Vámonos hablando un poquito de algunos conceptos, como decía su compañero, las esofagitis son patologías que consisten en inflamaciones de grado variable de la mucosa esofágica, ¿no? Esta patología ha sido estudiada en todos los tiempos de la historia porque siempre ha habido esofagitis y se ha mejorado un poco el diagnóstico, sobre todo de la esofagitis inducida por la enfermedad de reflujo gastroesofágico con la prueba de Bernstein. ¿En qué consiste la prueba de Bernstein? Consiste en instilar una solución con ácido clorhídrico y otra solución que tiene solamente solución salina fisiológica a nivel del esófago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve esta prueba de Bernstein? Sirve para reproducir el dolor, ¿sí?, a nivel de la mucosa del esófago inducido por el ERGE, es decir, por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Vamos hablando un poquito de historia. Se acordarán ustedes que hemos hablado, al hablar de historia, del doctor Kussmaul, ¿no? En el siglo XIX. ¿Quién fue el doctor Kussmaul? El que desarrolló el endoscopio, ¿se acuerdan? Rígido. Ese era el gran problema en ese momento, ¿no? Imagínense que a ustedes les introduzcan un tubo rígido al esófago, sin anestesia, sin lubricante. Imagínense lo molestoso que ha debido ser, ¿no? Entonces, uno de los primeros que ayudó al mejor conocimiento de las esofagitis fue el doctor Kussmaul, ¿no? Y no solamente él, algunos libros indican de que él tenía un equipo de trabajo, ¿no? Como indica acá, el endoscopio rígido fue desarrollado a fines de la década de 1860 por el doctor Bevan, por Kussmaul y Mikulicz también, ¿no? Y obviamente, como indica acá, este avance técnico fue el primer paso para el cambio del entendimiento de la enfermedad esofágica. Fue decisivamente una gran ayuda para el mejor conocimiento de la patología esofágica, porque ya se podía ver las lesiones, las patologías que podía presentar el paciente a nivel del esófago, ¿no? También en la historia se habla del doctor Kinke. Entonces, el doctor Kinke describió varios casos de esofagitis. ¿Y cómo las describió? Haciendo disecciones cadavéricas, ¿no? Reportó 3 cadáveres con úlceras esofágicas y propuso la regurgitación gástrica como la causa de estas inflamaciones. Y tenía toda la razón, ¿no? Ustedes se deben acordar del doctor Vesalio. ¿Quién fue el doctor Vesalio? ¿Quién de ustedes se acuerda? Uno de los mejores anatomistas de todos los tiempos, ¿no? Uno de los grandes anatomistas, ¿no? Y obviamente, no sé si alguna vez que ustedes han pasado por el anfiteatro de Sucre, en la calle Ayacucho, ahí a la entrada del anfiteatro está la foto del doctor Vesalio y dice: Dios mío, perdona que destruya tu obra, pero es para conocerla. Obviamente el doctor Vesalio le está pidiendo perdón a Dios por hacer disecciones cadavéricas, ¿no? Para el mejor conocimiento de nuestros órganos internos, ¿no? Y además hay otro dicho que dice: si la vida de un médico no llega a ser vocación divina, entonces ninguna vida es vocación y nada es divino. Eso está totalmente relacionado a lo que nosotros hacemos. Seguramente para una de las pocas carreras que realmente hay que tener vocación es para medicina, ¿no es cierto? Eso es lo que dice esa frase, ¿no? El doctor Stone también describió varias disecciones cadavéricas en las cuales se encontró úlceras esofágicas y grados variables de esofagitis. Y él asoció las esofagitis
e introdujo el término de esofagitis péptica. Él pensó de que esas lesiones esofágicas eran inducidas por el reflujo del jugo duodenal gástrico hacia el esófago, ¿no? Y tenía toda la razón. Uno de los mejores estudiosos de las esofagitis ha sido el doctor Wittgenstein, ¿sí? Desde 1935. Él asoció las esofagitis con el reflujo que se presenta en la enfermedad ulcerosa duodenal y en las hernias hiatales. No olvidemos que en las hernias hiatales, obviamente el paciente va a tener la enfermedad de reflujo gastroesofágico y va a tener grados variables de esofagitis, ¿no? Entonces tenía mucha razón en todos los estudios que hizo el doctor Wittgenstein, ¿no? También describió varios pacientes con los síntomas típicos de la esofagitis, con acidez, regurgitación, ¿no? Y obviamente que a la endoscopía mostraron inflamación esofágica de grado variable, ¿no? Y también el doctor Wittgenstein dijo que el reflujo era la causa de los síntomas y tenía toda la razón. Obviamente eso es lo que sabemos ahora, ¿no? Eso al hablar un poquito de historia, ¿sí? El doctor Tillenstone en 1951, el doctor Allison, perdón, introdujo el concepto que los síntomas asociados con la hernia hiatal estaban vinculados con el reflujo ácido gástrico. Tenía toda la razón. Entonces, ¿qué describió el doctor Allison? Dijo de que las personas que tienen por alguna causa hernias hiatales, la protrusión de un órgano abdominal hacia el tórax, obviamente tenían el ERGE, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y esos pacientes estaban totalmente susceptibles de tener grados variables de esofagitis y de úlcera esofágica, y tenía toda la razón. ¿Estamos de acuerdo? También en 1958 el doctor Bernstein y Baker describen la prueba de Bernstein, lo que les había dicho hace un momento, y también describen el estudio de la pHimetría, que ayuda bastante para el diagnóstico, por ejemplo, del ERGE, ¿sí? Porque obviamente, ¿en qué consiste la pHimetría? Medir el pH en forma continua en 24 horas, colocando una sonda a nivel del esofágico por endoscopía que va a ir controlando cómo está el pH, cuáles son las variaciones del pH. Obviamente el pH va a estar bastante ácido en los pacientes que tienen ERGE, ¿no? Porque estás viendo reflujo de ácido del contenido del estómago hacia el esófago. Eso está claro. Entonces, estos estudios han permitido un mejor conocimiento de la patología esofágica. Y al hablar de historia no podemos dejar de hablar del doctor Barrett, ¿no? El doctor Norman Barrett, americano él, ¿sí? Perdón, era inglés, no era americano. Él ha descrito el esófago de Barrett, ¿no? El típico esófago de Barrett, que es una metaplasia del esófago, es decir, un cambio de un epitelio normal a uno patológico que ocurre habitualmente en el ERGE, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la importancia del conocimiento del Barrett? De que es una condición preneoplásica. Si el paciente no recibe tratamiento oportunamente, a partir de esa metaplasia, fácilmente se origina una displasia de leve, moderado y severo grado, y el paciente puede llegar a tener un adenocarcinoma de esófago, es decir, un cáncer de esófago. Entonces habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Vámonos con el concepto de ERGE, de esofagitis. Como ya habíamos dicho, otra vez lo comentamos, es una inflamación del epitelio del esófago, que es el tubo que conecta la orofaringe con el estómago, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el síntoma principal por el cual el paciente vendrá a la consulta? La disfagia, ¿no? La disfagia. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre disfagia y odinofagia? ¿Cuál será la diferencia entre disfagia y odinofagia? ¿Quién me puede decir? Disfagia, dificultad a la deglución. Odinofagia, dolor a la deglución. Eso nunca lo olviden. Tenemos una clasecita en la parte práctica donde vamos a ver la terminología médica que ustedes deben utilizar adecuadamente en gastroenterología. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer un repaso de todos estos términos, ¿no? Y el esófago de Barrett es una complicación del reflujo ácido, ¿no? Es un factor de riesgo, como le decía. ¿Para qué les he dicho que es un factor de riesgo? Aquí está, cáncer de esófago, ¿no? Y hablando un poquito de la etiología de la esofagitis puede ser multifactorial, ¿no? Es múltiple. Por ejemplo, puede haber por reflujo del líquido del estómago hacia el esófago, lo que le llamamos enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? También puede haber un tipo especial de esofagitis llamada esofagitis eosinofílica, que se piensa que es un trastorno autoinmunitario, es decir, el propio organismo del paciente empezaría a producir autoanticuerpos que van a provocar grados variables de esofagitis, ¿no?
Y miren, todos estos factores también están implicados en la génesis de las esofagitis. El consumo de alcohol, obviamente, como les dije, es un tubo es un conducto de tránsito de todo lo que ingerimos. El consumo de alcohol, los cigarrillos, algunas cirugías, el hecho de las radioterapias, el hecho de que el paciente esté recibiendo radioterapia para tratar alguna patología del tórax, cáncer de mama, tumor de mediastino, el tumor de Pancoast, que es un tumor del vértice pulmonar, un linfoma Hodgkin. Entonces, el hecho de que estés recibiendo radioterapia para tratar su neoplasia está demostrado que puede inducir esofagitis, ¿no? Algunos medicamentos pueden inducir esofagitis, vamos a hablar cuáles más adelante. Los medicamentos que pueden inducir esofagitis incluyen el alendronato, que es un medicamento, como ustedes saben, para fijar el calcio a nivel del hueso. Se utiliza en algunas mujeres que tienen osteoporosis, ¿no? La doxiciclina también, que es antibiótico, el ibandronato, el zisedronato, y lo que decía su compañero, la tetraciclina, aquí está, las cápsulas de potasio y la vitamina C y otros más, ¿no? Y los vómitos, es decir, es aquella paciente que tiene una patología de vesícula y todo el tiempo anda vomitando porque le da cólicos de vesícula. ¿Por dónde sale el vómito cuando la paciente está vomitando? Por el esófago. Obviamente va a provocarle a la paciente grados variables de esofagitis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le sugerirían a esa paciente si todo el tiempo tiene vómitos a consecuencia de una patología de vesícula y obviamente por cálculos? ¿Esa paciente será de manejo clínico o quirúrgico? Obviamente es quirúrgico. Hay que operarla a esa paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para que se presenten un buen porcentaje de las esofagitis, sobre todo las esofagitis infecciosas o las microbianas, el paciente habitualmente debe tener algún trastorno de su inmunidad, es decir, tiene la mayor parte de las veces grados variables de inmunosupresión. Obviamente, por ejemplo, miren, se presenta, como indica acá, en personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, puede presentarse sobre todo en las microbianas, como les decía, hongos por virus. Dentro de los hongos, el más frecuente que puede ocasionar una esofagitis es la cándida. Dentro de los virus, el herpes virus, el citomegalovirus, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, estas imágenes que ustedes ven acá son imágenes endoscópicas, ¿sí?, de esofagitis aguda microbiana por virus del herpes simple, como indica acá, virus del herpes simple. Entonces, miren la gran inflamación que podemos encontrar. Normalmente el esófago tiene aspecto pálido y lustroso. Este es el aspecto del esófago. Pero miren, aquí encontramos un esófago eritematoso, ¿sí?, bastante edematoso, inflamado. Además de inflamación, podemos encontrar úlceras esofágicas, es decir, soluciones de continuidad, o eventualmente podemos encontrar erosiones también, ¿sí?, que son soluciones de continuidad también, pero lineales y más pequeñas que las úlceras. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, en estas imágenes, en esta imagen de la parte inferior, vemos erosiones que están con algo de sangrado, ¿ven? Se puede ver algo de sangrado. Entonces, esto puede ser causa de hemorragia digestiva alta, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y hablando de la clasificación de las esofagitis para su mejor estudio, ¿sí?, las clasificamos en agudas, erosivas y crónicas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de las esofagitis agudas, ¿sí? Y miren, esta es la clasificación que tenemos. Tenemos una esofagitis aguda infecciosa, cáustica, eosinofílica, medicamentosa, traumática, post-radioterapia y causas varias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, no es demasiado complicado. Tenemos todas estas causas de esofagitis aguda que obviamente nos permiten su mejor estudio, ¿no? Y lo que les decía, las esofagitis infecciosas se producen por la afectación de la mucosa y su mucosa esofágica por un agente infeccioso, obviamente, como su nombre lo indica, ¿no?, que podrá ser bacteria, hongo, virus y parásito, ¿no? Ahí tenemos toda la clasificación. Y miren este cuadrito, esta es la etiología de la esofagitis infecciosa que habitualmente van a tener la oportunidad de ver. Hongos Candida albicans, frecuentes. Raros, el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum. Virus, frecuentes, el herpes simple tipo 1, el citomegalovirus y el VIH. Raros, el virus de la varicela zoster y el Epstein-Barr. ¿Quién me puede decir rapidito, a ver, qué patología ocasiona habitualmente el virus de Epstein-Barr? La enfermedad del beso, doctor. ¿Cómo? La enfermedad del beso. ¿Qué se llama, pero? La enfermedad
el virus de Epstein-Barr, ¿qué se llama la enfermedad que ocasiona? Mononucleosis infecciosa. Muy bien, mononucleosis infecciosa, muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no olvidarlo, ¿sí? Micobacterias, el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium avium, que es en forma rara, bacterias, obviamente, vamos a hablar todas las bacterias un poquito más adelante, puede ser la nocardia, el actinomyces, el treponema pallidum. ¿Qué enfermedad habitualmente ocasiona el treponema pallidum, muchachos? ¿Qué enfermedad ocasiona habitualmente el treponema? Me lanzo de la ventana si no me responde. La sífilis, ¿cómo se van a olvidar? La sífilis, ¿estamos de acuerdo? Protozoos, el Cryptosporidium, el Pneumocystis carini en pacientes con VIH sobre todo, y la leishmania, ¿no? Y miren este otro cuadrito, bastante útil. ¿Cuáles son los factores predisponentes para las esofagitis infecciosas? Miren lo que les decía, factores de inmunosupresión, miren. Factores predisponentes, el uso prolongado de antibióticos que inmunosuprime, el uso prolongado de corticoides, la desnutrición, la hipocloridia, la edad avanzada, los diabéticos, por ejemplo, también entra acá, ¿sí? Entonces, miren, todos estos factores de inmunosupresión hay que tomarlos en cuenta. El SIDA, el hecho de que el paciente ha recibido algún trasplante, otras, igual en cada una, miren, en el virus del herpes simple, las neoplasias, las enfermedades debilitantes, los esteroides, la radioterapia, la quimioterapia, y así. Aquí están englobados todo lo que ustedes deben saber. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente, ¿qué método vamos a utilizar para tomar una muestra de la lesión que estamos encontrando a nivel esofágico para hacer el diagnóstico? Obviamente, utilidad de los distintos métodos de toma y procesamiento de muestras para el diagnóstico etiológico en las esofagitis infecciosas. Por ejemplo, para las candidiasis hay que hacer cepillado del esófago. Existe por endoscopía una escobillita especial que sirve para tomar muestra de las lesiones que podamos estar encontrando y tomar, obviamente, muestra de las células que pueden ser benignas o malignas o eventualmente de los gérmenes que están afectando esa lesión. Entonces, por cepillado, en la candidiasis, por ejemplo, se recomienda biopsia útil, cultivo no útil. En el virus del herpes simple, cepillado útil, detección del efecto citopático. En la biopsia en el virus del herpes simple, tomar de los bordes de la úlcera, así. Entonces, todo esto nos permite, obviamente, tomar una muestra para determinar, o sea, una biopsia, ¿no? Podemos hacer una biopsia también para estudio histopatológico, anatomopatológico y además cultivo y antibiograma para determinar qué germen ha podido provocar la lesión que estamos encontrando a nivel esofágico. Y miren, obviamente, una vez que tengamos el cultivo y antibiograma, vamos a hacer el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, en las candidiasis, ¿qué se recomienda? El fluconazol, aquí está la dosis, aquí está la vía de administración, la indicación y los efectos adversos. El itraconazol, el voriconazol, todo esto se puede utilizar en el virus del herpes simple, el aciclovir, en estas dosis. Esta es la vía de administración y las indicaciones. En el citomegalovirus, el ganciclovir habitualmente lo utilizamos y entonces este cuadro también nos sirve bastante, ¿no? Vamos a ver más adelante otras cosas más. Estas son las recomendaciones por evidencias médicas y obviamente nos ayuda, ¿no? En el tratamiento. Vámonos a hablar de la primera, ¿sí? Hemos dicho que las esofagitis agudas microbianas, ¿sí? O infecciosas pueden ser por varios gérmenes. Vamos a hablar ahora de las bacterias, del primer germen causado por bacterias. Esofagitis infecciosa aguda por bacterias. Etiología: Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y epidermidis, bacilos, la nocardia, el actinomyces, el treponema pallidum, el Mycobacterium y otros menos frecuentes. Entonces, también puede estar, por ejemplo, el Streptococcus beta hemolítico, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podrá llegar el Streptococcus beta hemolítico al esófago? Por contigüidad. Es aquel paciente que hace una faringitis o una amigdalitis por estreptococo, ¿sí? Y no recibe tratamiento oportunamente. Entonces, por contigüidad en un paciente que está predispuesto, que está inmunodeprimido, ¿dónde pueden llegar los gérmenes? Al esófago y ocasionarnos una esofagitis aguda infecciosa por bacterias. ¿Se dan cuenta? No es demasiado complicado entender lo que le pasa al paciente, ¿no? Entonces, las esofagitis agudas pueden presentarse, como les decía, por contigüidad, ¿no? En caso de faringitis, amigdalitis, laringitis aguda, procesos broncopulmonares. Por ejemplo, esta es una afectación, esta es una esofagitis micótica,
¿Cuál es la característica de la esofagitis micótica por cándida? Que vamos a ver a nivel del esófago infiltrados blanquecinos algodonosos. Miren, como algodoncitos. Ah, vemos esto por endoscopía, listo. Esto lo más probable es que es una micótica. Obviamente no habrá que dejar de tomar una muestra, una biopsia para cultivo y antibiograma, estudio histopatológico, y listo, hemos hecho el diagnóstico. ¿Qué les parece? También en las esofagitis infecciosas por bacterias se pueden presentar, como les decía, en enfermedades debilitantes como el sarampión, la escarlatina. Obviamente en estos casos va a haber bastante inflamación crónica del esófago y puede estar asociada a estomatitis. ¿Qué es la estomatitis? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es la gingivoestomatitis? ¿Qué es la gingivoestomatitis? Inflamación de la cavidad oral, de la lengua y de la cavidad oral, ¿no es cierto? Por distintos gérmenes, ¿no? Cualquier término que no entiendan me preguntan al final, por favor, ¿no? Y la esofagitis aguda bacteriana ocurre después de lesiones esofágicas también. Es decir, es aquel paciente que tiene una esofagitis de grado variable, una úlcera esofágica, y en esas lesiones fácilmente, ¿sí?, pueden presentarse infecciones oportunistas por gérmenes que hasta ese momento eran saprofíticos, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que estaban viviendo en armonía con nuestro organismo. Se pueden presentar esos casos. También en lesiones, como les decía, el uso de sondas nasogástricas en forma prolongada, obviamente eso predispone a una infección bacteriana en la quimioterapia, en la radioterapia y en el ERGE también, ¿no? En general, en cualquier lesión con inflamación o eritema a nivel del esófago, ¿no? Y obviamente también donde se presentan placas pseudomembranosas y además infiltraciones de vasos sanguíneos y hemorragias, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una endoscopía con un esófago bastante inflamado. Miren, es un esófago casi empedrado, hay eritema, enantema, hay ulceraciones que están sangrando, miren, hay úlceras, hay secreciones retenidas. Obviamente es una esofagitis, ¿no? Vámonos al segundo germen, vámonos a hablar de esofagitis aguda infecciosa por virus, ¿sí? ¿Y qué virus son los frecuentemente encontrados? Hemos dicho el virus del herpes simple, el citomegalovirus, infección aguda por VIH. ¿Están de acuerdo? Los raros, el virus varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Y miren, en las afectaciones del esófago por virus no solamente hay inflamación, miren, esto es lo sano. El aspecto del esófago, ¿sí?, es pálido y lustroso, miren, y obviamente, miren, aquí hay eritema, esto ya es esofagitis. Y miren, no solamente hay esofagitis, aquí hay una úlcera esofágica, miren, hay una solución de continuidad, hay una pérdida de tejido, ¿sí? Obviamente esto nos está hablando de que el paciente ha desarrollado una ulceración por la afectación. Entonces, como indica acá, úlcera idiopática en el esófago medio asociada con el virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo. Aquí vemos igual úlceras en el esófago medio. Aquí hay una úlcera en el esófago medio, ¿no?, causadas por el virus del herpes simple. Entonces, muchas veces no solamente encontramos inflamación, sino también ulceración. Entonces, habrá que tener criterio para hacer el diagnóstico correspondiente. Aquí tenemos datos variables de esofagitis por virus del herpes simple, ¿no? Miren, una marcada esofagitis, ¿sí? Y hay placas de leucoplasia, lo que nos habla, ¿qué son las placas de leucoplasia? Estas manchas blancas que ustedes ven acá, que nos habla de que la esofagitis es crónica en el paciente, ¿no? Entonces, además de esofagitis, hay úlceras, ¿no? ¿Sí? Igual acá, esofagitis por virus del herpes simple, úlceras discretas en el esófago proximal. Se puede ver bastante bien el eritema y las lesiones que está presentando el paciente, ¿no? Y la esofagitis herpética, segunda causa más frecuente de esofagitis infecciosa, ambos serotipos pueden afectarla, el tipo 1 y el tipo 2. Es una enfermedad oportunista, ¿no?, que aparece en pacientes con su sistema inmunológico deprimido, es decir, en inmunodeprimidos, eso no olvidarlo, ¿no? Y según algunos autores, la esofagitis herpética tendría la característica endoscópica de presentar úlceras serpenginosas o serpentiginosas, es decir, como una serpiente, miren, se puede ver acá, ¿sí?, una lesión alargada. Entonces, habrá que valorar también eso. Hablamos de la esofagitis infecciosa causada por hongos, ¿no?
Y obviamente los hongos que más van a provocar afectaciones son la Candida albicans, los raros, el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum, la Candida tropicalis y la Candida glabrata. ¿Están de acuerdo? Ese es en orden de frecuencia, ¿no? Y la esofagititis por Cándida es una infección del esófago por esta levadura oportunista, ¿no? Habitualmente el paciente tiene inmunosupresión, como les decía, tiene más riesgo de sufrir una infección por esta levadura, que seguramente será más severa también. También se ve esta infección en los pacientes con VIH positivos, en los pacientes con SIDA, también en el abuso de antimicrobianos de amplio espectro, ¿no? Y también en los diabéticos. Entonces, todos esos grupos de riesgo habrá que tomarlos en cuenta. Y miren, hemos acabado la esofagititis infecciosa aguda, microbiana, ¿sí? Entonces, habrá que recordar bacterias, virus, hongos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y muy raro por Treponema pallidum, por Mycobacterium tuberculosis y otros tipos de Mycobacterium. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren, no es demasiado complicado acordarse. Vámonos a hablar de otro tipo de esofagitis, la esofagitis cáustica. Como su nombre indica, es la inflamación del esófago por, obviamente, ingerir en forma voluntaria o accidental, alguna sustancia cáustica, ¿no? Inflamación aguda o secuelas crónicas sobre la pared esofágica. Entonces, la etiología por consumo, ¿no? Miren este niño, ¿cuál ha sido el error de los papás en esta imagen? Obviamente, poner al alcance de este niño, ¿sí? Una sustancia cáustica. Las sustancias cáusticas en nuestros hogares, muchachos, deben estar totalmente alejadas de los niños, debe estar en un lugar alto, ¿sí? Y al niño se le debe decir, no tienes que tocar nunca ese lugar, o obviamente mejor aislarlo en un lugar donde nunca va a poder llegar el niño. La lavandina, las soluciones que utilizamos para destapar drenajes, caños, todas esas soluciones, la soda cáustica, ¿no es cierto? Todo eso debe estar alejado de los niños. Y miren qué error, encuentra el niño, no sabe qué es, el niño está descubriendo su mundo, está solo y obviamente puede ingerir y va a tener una esofagitis cáustica, quemadura. ¿Qué quiere decir cáustico? Aquella sustancia capaz de provocar quemaduras a nivel del esófago. Obviamente, imagínense, va a tener una severa inflamación y también úlceras, ¿no? Por su consumo de sustancias cáusticas, ingestión de metales. También están dentro de las esofagitis cáusticas el reflujo gastroácido, gástrico ácido. ¿Por qué? Porque no se olviden que la composición del jugo gástrico es ácido clorhídrico, es pepsina, puede tener bilis, puede tener enzimas pancreáticas. ¿Qué les parece? Entonces puede ser terriblemente irritante para el esófago, ¿no? Entonces eso habrá que tomarlo en cuenta. Y las sustancias que se pueden ingerir pueden ser ácidas y alcalinas también, ¿no? Entonces, la ingesta de productos tóxicos suele ser accidental en los niños, 80%, y en adultos, pues suele ser por confusión o con fines autolíticos, cuando alguien se quiere autoeliminar, ¿no? Cuando tiene algún problema, ¿no? Las sustancias ingeridas pueden ser ácidas o alcalinas. ¿Y cuál es el gran problema en la actualidad? La gran cantidad de soluciones detergentes que hay en el mercado. Ustedes vayan al mercado, hay un montón de sustancias detergentes, lamentable, para limpieza de esto, para limpieza de cuál, para qué enjuagues, que hay de todo, encontramos de todo, y obviamente todas esas sustancias pueden ser ingeridas en forma voluntaria o accidental, ¿no? Y la gravedad de la esofagitis depende de la naturaleza del cáustico, obviamente, no es lo mismo ácido que alcalino. Todo esto lo vamos a hablar más. La siguiente clase es esofagitis cáustica, específicamente. Entonces, todo eso lo vamos a hablar con más calma, ¿no? Y depende también de la concentración y del tiempo que permanezca en contacto con la mucosa esofágica. Mire, un niño encontrado accidentalmente está tomando lamentablemente. Y el ácido acético también podemos tener, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es el ácido acético, muchachos? ¿Qué es el ácido acético? ¿En qué podemos encontrar el ácido acético en nuestros hogares? ¿Qué elemento tiene ácido acético en nuestros hogares? El vinagre, ¿no? Los productos más frecuentemente implicados son alcalinos, ácidos, pilas eléctricas, ingestión de metales más raro, como es el polvo de porcelana y sustancias cáusticas que vienen combinadas, ¿no? Y miren, estas son algunas sustancias alcalinas, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, que viene en la lejía y los limpiadores, el hidróxido sódico y potásico, que vienen en detergentes, en pilas, las sales sódicas en detergentes, el amoníaco en limpiadores de baños, colorantes, tintes de cabello, el fósforo, raticidas, insecticidas, pirotecnia, ¿no es cierto? Entonces,
Todas estas sustancias nos pueden provocar lesiones, ¿no? Sustancias ácidas, el ácido clorhídrico, se encuentra en limpiadores de baños, en piscinas, limpiametales, el ácido sulfúrico, que es relativamente frecuente, es ingerido relativamente frecuentemente. ¿Dónde se encuentra el ácido sulfúrico? En el líquido de las baterías. Ustedes saben que la mayor parte de la gente ahora tiene autos, ¿no? Entonces, mucha gente para suicidarse se toma líquido de baterías, ¿no? Limpiadores de sumideros, bisulfato sódico, limpiadores de baños y así. Tenemos un montón de elementos, ¿no? Y miren la severidad de las lesiones que podemos encontrar a la endoscopía tras la ingestión de cáusticos, ¿no? Aquí tenemos un eritema inicial, aquí ya vemos un esófago acartonado, bastante inflamado, que está blanco porque está quemado, ¿sí? Igual acá. Y miren acá, ¿sí? Y hay necrosis. Miren esta severa lesión. Este esófago está necrosado en la mayor parte de su superficie. Obviamente la sustancia que debe ingerir este paciente ha sido bastante corrosiva, ha provocado bastante daño y este paciente tiene un pronóstico bien delicado, muy delicado, si es que no recibe tratamiento oportuno y se evitan las complicaciones que pueda tener. En este paciente, por ejemplo, que tiene el esófago en gran parte quemado, habrá que hacerle una transposición de órgano, en eso consiste la cirugía, es decir, reemplazar el esófago por otro órgano de la cavidad abdominal, que puede ser estómago, puede ser yeyuno y eventualmente colon, a lo que se llama transposición de órgano con pedículo vascularizado. Se hace una transposición del colon, se hace una anastomosis a ese nivel. Obviamente, los días previos se hace una limpieza del colon, ¿no? Y miren, son cirugías bastante complejas, ¿no? La esofagitis por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Como les decía, está incluida dentro de la esofagitis cáustica. Puede ser por reflujo ácido péptico en caso de úlcera duodenal, hernia diafragmática, y la esofagitis alcalina por presencia de jugo biliar o pancreático, también después de algunas cirugías que se llaman piloroplastías amplias o gastroenteroanastomosis. Y esto es lo que le ocurre al paciente desde el punto de vista fisiopatológico por reflujo gastroesofágico, ¿no? Va a haber un reflujo excesivo, va a haber relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, lo que condiciona mayor reflujo. Normalmente nosotros tenemos relajaciones transitorias, pero son de corta duración en los periodos interdigestivos, duran 3 a 5 segundos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la hernia hiatal? Las relajaciones son prolongadas, duran más tiempo, 10, 15 segundos. Entonces el paciente, cuando tiene relajaciones prolongadas, está predispuesto a ERGE, enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? La motilidad, el paciente va a tener motilidad anormal a nivel del esófago, va a tener retraso del vaciamiento gástrico, obviamente lo que condiciona distensión del esófago y mayor probabilidad de reflujo, menor producción de saliva, ¿sí? Es decir, el paciente va a tener alteración de lo que llamamos en el ERGE, ¿sí? El aclaramiento o barrido esofágico, que está formado por la salivación, por la gravedad y por el peristaltismo. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber alteración de la resistencia epitelial, reflujo duodeno-gástrico y otros más. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de enfermedad por reflujo gastroesofágico grave. Miren, este paciente tenía úlceras a este nivel, tenía esofagitis y úlceras. Todas estas lesiones blanquecinas son úlceras que han ido cicatrizando progresivamente y obviamente al paciente le ha quedado una esofagitis crónica, ¿no? Entonces, estas imágenes se puede ver en esa patología. Y para valorar el grado de esofagitis inducida por reflujo gastroesofágico, se utiliza la clasificación de Savary-Monnier, Savary-Muller, la de Savary modificada, ¿sí? Y otras más. Entonces, miren, aquí tenemos la clasificación de Savary-Monnier, por ejemplo, desde 1989. Hablamos del grado 3, por ejemplo. Son lesiones erosivas y exudativas que recubren toda la circunferencia del esófago, ¿sí? Un grado 5, por ejemplo, de la clasificación de Savary, presencia de epitelio cilíndrico adquirido en forma de disco, tiras o en brazalete, ¿no? Vamos a la siguiente. Estos son los grados que hemos ido comentando, miren, del 1 al 4, las imágenes de todo lo que habíamos comentando. Grados variables de esofagitis, miren un esófago, una endoscopía del esófago, esto es lo normal, pálido y lustroso, y miren grados variables de esofagitis. Además tiene el paciente erosiones agudas, lineales, miren, cubiertas por fibrina. Estas son las típicas erosiones que pueden medir en varios
Me está persiguiendo mi gatito, por eso le estoy tratando de hacer. Anda a jugar. Bueno, seguimos. Existe otra clasificación, la clasificación o el consenso de Montreal, define al ERGE como la condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico ocasiona síntomas molestos, característicamente quemadura retroesternal. Estos son consensos, son actualizaciones, esto no nos interesa mucho ahora, ¿sí? Son actualizaciones sobre la patología. Hablamos de otro tipo de esofagitis, ya hemos hablado de la esofagitis infecciosa, hemos hablado de la esofagitis cáustica y ahora hablamos de la esofagitis eosinofílica. Es una entidad que se caracteriza por infiltración tisular muy significativa, en este caso al nivel del esófago de eosinófilos, es decir, es aquel paciente el cual viene con síntomas de inflamación a nivel del esófago, es decir, odinofagia, disfagia, regurgita alimentos. Le hacemos una endoscopía, encontramos grados variables de esofagitis, ¿sí? Y cuando le hacemos una biopsia de la mucosa esofágica inflamada, encontramos gran cantidad de eosinófilos, a lo cual se denomina esofagitis eosinofílica. Miren, vamos a hablar un poquito de la etiología, ¿no? Esta es una patología crónica de la pared del esófago provocada por los eosinófilos, ¿no? Y miren, la etiología. Se piensa de que esta patología tiene una base inmunológica causada en personas que tienen, es determinada, por ejemplo, por el clima. Vivir en un lugar, en un clima frío o seco, se presenta en determinadas estaciones del año, ¿no? Entre la primavera y el otoño, ¿sí? Hablando del sexo, es más frecuente en hombres que en mujeres. Habitualmente hay antecedentes familiares de varios miembros afectados por la esofagitis eosinofílica, eso tomarlo en cuenta. También hay antecedentes de asma y alergias, es decir, el paciente tiene lo que se llama atopía, que es la predisposición genética de desencadenar alergias en mayor proporción que en relación a la población normal. ¿Están de acuerdo? Entonces el paciente tiene antecedentes de asma, rinitis, dermatitis atópica, alergia alimentaria y otros. Edad originalmente se considera una enfermedad de la niñez, ¿sí? Se han visto la mayor parte de los casos en los niños, pero también se ven casos en adultos. Entonces habrá que tomarlo en cuenta. Vámonos a otro tipo de esofagitis, ya hemos hablado tres, ¿no? Esofagitis aguda infecciosa, esofagitis aguda cáustica y esofagitis eosinofílica. La cuarta, esofagitis medicamentosa, ¿no? ¿Y qué medicamentos hemos dicho que pueden ocasionar esofagitis? Los AINES, los antiinflamatorios no